¿Me escucha Sí, bien? sí, muchas Sí, sí, te gracias. escuchamos bien. Bueno, sí, gracias. A nombre de la Asociación Médica Mexicana de VIH, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión mensual. Les agradecemos mucho que hayan apartado estos minutos de la noche después de sus actividades para que podamos compartir un tema que sin duda es importante durante nuestra práctica clínica diaria. El día de hoy le hemos pedido al doctor Juan Pablo Álvarez Mendoza el que nos acompañe. Y el doctor Juan Pablo Álvarez es médico internista, es infectólogo, egresado del Hospital General de México. Actualmente desarrolla sus actividades asistenciales en el Hospital General Regional 1, Carlos MacGregor del IMSS, y también está trabajando en el Hospital General Naucalpan del ISEM. También desarrolla su actividad académica como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Anáhuac. Le agradecemos mucho al doctor que nos va a acompañar esta noche y le pedimos al doctor que nos compartiera su experiencia acerca de la hepatotoxicidad asociado a medicamentos antituberculosis. Le damos muchas gracias al doctor y pues sin más le cedemos la pantalla. Muchas gracias. Le recuerdo también a todos los asistentes que pueden enviarnos sus preguntas a través del chat de Zoom y nosotros se las haremos llegar al doctor. Muchas gracias. Adelante, doctor. Gracias por la presentación. Agradezco a la mesa directiva de la AMBI la invitación a estos eventos. Voy a apagar un poco la pantalla para fines de optimizar la señal y voy a empezar la sesión. Bueno, la pantalla se ve bien, ¿verdad? Sin problema. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la hepatotoxicidad asociada a los antituberculosos. Sabemos que actualmente la tuberculosis en el país es un problema. Sí, probablemente los números nos hablan de que hay tuberculosis más frecuente en otros países, pero el hecho de que tengamos un país con alta incidencia de esta enfermedad, pues nos obliga a saber qué es lo que pasa cuando en algunas ocasiones existen efectos adversos de esta medicación. Este es el contenido que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar un poco de la introducción e importancia del tema, las generalidades en estos eventos adversos de la terapia antituberculosa, qué es lo que pasa para que se dé esta hepatotoxicidad por los medicamentos antituberculosos, la detección, el manejo y estos ajustes terapéuticos, para poder terminar con una breve conclusión. A fines de introducción, sabemos que pues la tuberculosis se estima que es una enfermedad que a nivel mundial afecta al 23% de la población mundial, es decir, portamos como tal la bacteria o de exposición en algún momento de nuestras vidas a la bacteria, pero no quiere decir que el 23% expresemos alguna situación de enfermedad tuberculosa. Antes de la pandemia sabíamos que había ciertos avances en muchas enfermedades y en este caso las muertes por tuberculosis iban disminuyendo a lo largo de los años. Llega la pandemia durante los años 2019, 20, 21 y entonces se dio esta situación de subregistro, subnotificación y algunos casos pues no fueron tratados y detectados de una manera adecuada. De tal manera que al cierre del año 2021 se estimaron cerca de 1.4 millones de muertes, estos en pacientes VIH negativos, y cerca de 187,000 en pacientes VIH positivos, los cuales pues obviamente fueron incrementándose por lo menos en los últimos años. Lo que se ha visto en la epidemiología local de la tuberculosis es que al cierre del año 2022 hubo un incremento global del número de casos. Del año 2020 al año 2021 se incrementaron 10 millones de casos y del año 2021 a finales del 2022 se volvieron a incrementar otros 10 millones de casos. ¿Esto qué es lo que nos dice? Que obviamente después de la pandemia pues el número de casos se ha ido incrementando. ¿Por qué? Porque estamos apenas pues tratando de compensar la situación de la detección. Estos casos nuevos anuales al año 2021 se incrementaron en un 4.5% respecto a los años previos y mientras más casos nosotros tengamos de tuberculosis, pues más la posibilidad de que se generen tuberculosis de distintos tipos de drogoresistencia. Al igual que en VIH, en las cuales tenemos establecidos estas metas iniciales del 90-90-90 y del 95-95-95, también la OMS para el año 2025 y el año 2030, pues implementó una serie de estrategias con la finalidad de controlar la tuberculosis. Tristemente, por esta situación de la pandemia y al ser una enfermedad que ahorita vamos a ver con ciertas características, pues estas metas no se lograron y muy probablemente no se vayan a lograr, a excepción de una, la cual les voy a comentar.
Del año 2015 al año 2022 hubo una pequeña disminución en la incidencia de tuberculosis del 8.7%, pero lo que necesitábamos de reducción de la incidencia era el 50% para poder tener los metas de la OMS. Estos son los targets para el año 2030 y el año 2035 de la OMS, en el cual van dirigidos principalmente a intentar disminuir en un 95% el número de muertes por tuberculosis, la incidencia de la enfermedad y obviamente pues dar una situación de apoyo por esta cuestión de los ingresos catastróficos. Todos estos números corresponden a estas estrategias para el año 2025 y 2030 y podemos ver que estamos en números rojos. Algunos alcanzan cierta mitad, como son los colores en color azul, y en color verde, pues también estamos en números negativos, a excepción de donde está el cuadro, en el cual fue el único meta que realmente se logró, que es en la población que vive con VIH. Si bien la plática va dirigida también a pacientes que no tienen VIH, pero se mencionó un poco de sus características. En esta población, que obviamente es más pequeña con respecto a toda la tuberculosis que existe, pues sí se logró llevar la terapia preventiva, pero realmente lo que es la detección, el tratamiento, y es decir, llegar a estos números para la intervención de la OMS no se ha podido llegar. Inclusive podemos ver en esta diapositiva que para el año 2021, por esta situación pandémica, pues sí, en la mayoría de los casos, las gráficas nos apoyan que los casos de tuberculosis iban disminuyendo conforme pasaba el tiempo, inclusive las muertes también, y esto obviamente también se encontraba en las personas que viven con VIH, pero tristemente hay algunas regiones todavía del mundo, incluida esta donde vivimos, que es la región de las Américas, en las cuales podemos observar que existe un aumento, ¿sí? Es decir, pues esta situación de la pandemia nos impactó de una manera altamente negativa y si eso le sumamos, pues ciertas características que hacen que las herramientas necesarias para el diagnóstico y para el tratamiento adecuado de la enfermedad estén plenamente disponibles, pues tristemente la región de las Américas es uno de esos lugares en donde por lo menos del año 2021 y lo que estamos viendo en estos últimos años, la cantidad de casos de tuberculosis sigue tristemente en aumento. Y si nos hablamos un poco de los pacientes con VIH, pues sabemos que también estos pacientes tienen no solamente tuberculosis pulmonar, sino tuberculosis extrapulmonar. Si bien es en los pacientes que viven con VIH, inclusive la tuberculosis extrapulmonar corresponde a cerca del 50% de los casos. Sabemos que hay lugares como en los reclusos, en los reclusorios, en donde la cantidad de pacientes seropositivos puede ser del 30 hasta el 68% y la prevalencia del VIH entre estos mismos reclusos con tuberculosis puede alcanzar al 70%, es decir, aparte de la población general, tenemos ciertos nichos de personas que están severamente en riesgo de adquirir y de mantener, obviamente, la adquisición de ambas enfermedades. Y obviamente ambas necesitan un tratamiento, pero en el caso de la tuberculosis, si no se da un tratamiento de manera adecuada y una vigilancia, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, pues la posibilidad de abandono del tratamiento y generación de drogoresistencia, pues es muy importante. Tenemos aquí algunos países en los cuales podemos ver pues cómo se comporta la tuberculosis. México sabemos que es un país de mediana a baja incidencia de la enfermedad, pero realmente estos datos probablemente estén subregistrados, subnotificados. ¿Por qué? Porque no en todos lados tenemos las herramientas para llegar al diagnóstico. Hay lugares como Filipinas, Indonesia, Brasil, que los cuales tienen números pues mucho más elevados de tuberculosis. En México se estima, por eso les digo se estima, aunque yo en lo personal creo que es una situación de subregistro, que son de 25 casos por cada 100,000 personas. Y esto realmente contrasta completamente con lo que vemos en la práctica clínica, donde pues de manera frecuente encontramos a pacientes con tuberculosis. Pero esos son los números que por lo menos se mencionan para México. De manera general, sabemos que esta es la historia natural de la enfermedad. Sabemos que de cada 100 pacientes, pues el 95% establecerán una infección de tuberculosis latente, el 5% establecerán una enfermedad primaria, sobre todo en los 2 primeros años y bajo ciertos factores de riesgo, y posteriormente, de estos 95% que hacen tuberculosis latente, el 5% a lo largo de la vida y bajo ciertos estímulos de inmunosupresión, pues va a haber una reactivación, ya sea pulmonar y extrapulmonar. Ese es el caminito que nos enseñan en la carrera para, pues, la mayoría de los pacientes. Por eso se estima que de esa 25% de la población mundial infectada con tuberculosis, pues el 95% posiblemente la traemos en una forma latente y los casos que llegamos a ver clínicamente, pues solamente corresponden aproximadamente al 10% de la población.
Si queremos hacer esto un poco más difícil, pues sabemos que en la carrera o en nuestras clases nos enseñaron que solamente hay dos tipos de tuberculosis activa y tuberculosis latente. Pero esta enfermedad inclusive ya se ha empezado a movilizar algunos otros términos como una tuberculosis subclínica y una tuberculosis quiescente, es decir, esas tuberculosis que no se llega como tal a un diagnóstico tan rápido, que están entre el azul y buenas noches con respecto a los síntomas y con respecto a las herramientas diagnósticas. Podemos ver que la mayoría de estos pacientes que son pues PPD positivos o IGRAS positivos corresponden del color verde hacia abajo, ¿sí? Mientras que los que vemos clínicamente con los datos de enfermedad, con esa destrucción de algún órgano, aparato y sistema y con la sintomatología sugerente de la enfermedad, solamente corresponden al color rojo, ¿sí? Es decir, la población que en algún momento pueden estar sometidas y que merecen el tener algún tratamiento, ya sea de tuberculosis latente o tuberculosis activa, es muchísimo mayor de lo que normalmente estamos pensando a nivel internacional. Entrando un poco en el tema con respecto a generalidades de estos efectos adversos, es importante conocer este tema porque hay distintos tópicos que hacen que un paciente pues, pueda tener problemas sobre la adherencia a la terapia antituberculosa y obviamente potenciar el riesgo de un abandono y una falla en el éxito terapéutico. Podemos ver que los efectos adversos de la terapia pues, son importantes, inclusive se consideran que son cercanos al 25 al 75% de todos los pacientes que usan antituberculosos. También en el caso del paciente con VIH, pues hay interacciones con otros medicamentos y obviamente el paciente puede tener algunas otras enfermedades concomitantes, lo cual hace que el escenario pueda dar lugar a esta generación de efectos adversos. El diagnóstico de este DILI, que es como normalmente se conoce, que es el daño hepático asociado a las drogas, en este caso a drogas antituberculosas, es normalmente un diagnóstico de exclusión, lo vamos a ver un poco más adelante. En el caso del paciente con VIH, siempre hay que pensar también, pues, que no esté desarrollando un SIDI, una reacción paradójica, algunas otras enfermedades nuevas que vamos a precisar un poco más adelante. De manera general, estos efectos adversos de la terapia antituberculosa se conocen como mayores o menores. Esto es decir, obliga a revalorar, en el caso de eventos mayores o efectos adversos mayores, a revalorar el continuar la terapia o hacer ajustes en sus componentes y en su duración. Y los eventos menores obligan a revalorar la dosis sin interrupción del esquema ni ajustes en sus componentes. Lo vamos a precisar un poco más adelante. Una parte importante es que los medicamentos que usamos para tuberculosis son algunos hidrosolubles o liposolubles. Los medicamentos que son liposolubles son los que normalmente pueden tener relación con esta capacidad de generar algún efecto adverso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen una mayor potencia, pueden tener distintas características farmacocinéticas que hacen que se unan más fuerte a lo que es el objetivo terapéutico y pueden tener una mayor probabilidad de causar algunos eventos tóxicos. Y a manera de recordatorio, vamos a hablar principalmente de los tres fármacos que usamos principalmente en tuberculosis y que pueden causar daño hepático, como es la isoniazida, la cual es un medicamento bactericida. Las abreviaturas son H, R y Z para los medicamentos. Estas abreviaturas son universales. La isoniazida es un medicamento hidrosoluble y de fácil absorción en el tracto gastrointestinal. Está sujeto a un primer paso hepático y existen distintos polimorfismos genéticos que hacen que haya pacientes, así como en el alcohol, acetiladores lentos y acetiladores rápidos que pueden determinar en la capacidad del cuerpo su eliminación. La rifampicina también es bactericida y esterilizante, es un medicamento liposoluble, su absorción se disminuye un 20% con alimentos, por eso a veces la recomendación para cuando se toman los antituberculosos es tomarlo con el estómago vacío, no es una indicación absoluta. Ahorita lo vamos a ver con otros efectos adversos, pero esta es la forma por la cual se recomienda que este medicamento caiga en ayuno. ¿Por qué? Porque su absorción se disminuye con alimentos. La rifampicina compite con la bilirrubina para su metabolismo hepático, de tal manera que puede dar una hiperbilirrubinemia aislada sin considerarme un efecto tóxico. Y el problema de la rifampicina es un inductor potente de proteínas del citocromo, de la glucuroniltransferasa, de la glutatión transferasa y la glicoproteína, que es capaz de interaccionar con otros medicamentos antituberculosos.
Por último, la piracinamida es un fármaco bactericida y esterilizante de fácil absorción intestinal, y en su metabolismo juegan enzimas como la mirasa y la jantinoxidasa, y sus metabolitos de excreción pueden acumularse si existe falla renal. Inclusive se ha visto que hay algunos polimorfismos étnicos en la jantinoxidasa que pudieran llegar a explicar por qué algunos pacientes pueden tener pues una mayor hepatotoxicidad asociada a la piracinamida. De manera general, entrando a lo que es el tema del DILI, que es esta reacción adversa de las drogas a nivel hepático, pues hay algunos factores generales. Los factores que se han visto relacionados a estos efectos adversos son, uno, la edad. A mayor edad, mayor riesgo de hepatotoxicidad, coinfección por VIH, que se mantenga el alcohol y el abuso de otras sustancias. El estado nutricional, sobre todo si el paciente inicia con un estado nutricional alterado, es más alta la posibilidad de que haya este riesgo de hepatotoxicidad. Se ha visto e investigado que sobre todo la albúmina pudiera ser un factor predictor para el desarrollo de esta hepatotoxicidad, de tal manera que si iniciamos un tratamiento de tuberculosis en una persona con un buen estado de nutrición y buenos niveles de albúmina, a veces la hepatotoxicidad o no ocurre o disminuye su recurrencia. Otros factores como diabetes mellitus, la propiedad, perdón, polimorfismos genéticos asociados a la acetilación, personas afroamericanas y el género femenino. Para hablar un poco de los efectos adversos, pues tenemos dos principales. En el caso de hepatotoxicidad, tenemos un evento que se considera intrínseco o también conocido como reacción de tipo A, la cual es una reacción dependiente de dosis, un poco más similar a la hipersensibilidad que nos enseñan, ejemplo, a la penicilina, la cual es una situación predecible y tiene un periodo de latencia corto de horas a días. Pero la mayoría de los medicamentos para la tuberculosis entran en las reacciones de tipo B, que son idiosincráticas, es decir, son impredecibles. En algunos pueden ser dosis o no dosis dependiente. El periodo de latencia varía de días a semanas y es una situación un poco menos frecuente. Lo que se ha investigado de esta fisiopatología es que esta liposolubilidad de los medicamentos e inclusive la dosis crea, en este caso en las células, ciertas moléculas reactivas. En este caso se da una depresión de la glutatión a nivel intracelular, existe una activación de las sinasas causando un estrés sobre la célula, existe un estrés oxidativo sobre la mitocondria, dando como resultado reactantes, liberación de reactantes del oxígeno, y también se ha postulado el estrés sobre el retículo endoplásmico rugoso, que no es capaz de movilizar las proteínas que normalmente hace ese trabajo, y entonces digamos que la célula entra bajo una situación de estrés en la cual tiene dos caminos. O prácticamente se muere, es decir, una apoptosis de tipo necrótico, esto es lo que es de tipo letal y es lo que se asocia a esta cuestión intrínseca, o puede caer en una situación de respuesta adaptativa, que es un estrés que no es tan letal, y a lo largo del tiempo es como un juego entre el organismo y en este caso la susceptibilidad a nivel del hepatocito. La mayoría de los efectos adversos asociados a los antituberculosos entran en esta clasificación idiosincrática, que es un poco más una respuesta adaptativa. ¿Por qué hago énfasis en esta palabra de respuesta adaptativa? Porque parecería que en su momento, cuando nosotros quitamos el medicamento y posteriormente lo volvemos a introducir, puede existir la posibilidad de que el paciente ya no haga una respuesta de hepatotoxicidad. ¿Por qué? Porque se le está dando al organismo esta capacidad de entrar en una situación de respuesta adaptativa. Lo vamos a ver en las recomendaciones casi al final de la clase. Podemos ver que los efectos menores pueden ser de distintos órdenes, intestinales, articulares, en los cuales en la mayoría de los efectos menores, uno, se continúa el tratamiento de la tuberculosis y se da algún tratamiento sintomático, es decir, ajustes vitamínicos, antiinflamatorios, aspirina, etcétera. Mientras que en los efectos mayores, que es donde entra la mayoría de los efectos hepatotóxicos, pues sí se necesita suspender en la mayoría de los casos de manera transitoria la terapia antituberculosa y añadir en su momento algunos otros medicamentos. Hablando un poco de los efectos tóxicos de los medicamentos antituberculosos, sin todavía entrar en la cuestión hepática, pues tenemos la cuestión dermatológica. Se le pueden atribuir 3.6% a piracinamida, 0.3% a rifampicina y 0.1% a la isoniazida. Este va desde un rash pruriginoso hasta una necrosis epidérmica tóxica,
con el prurito como tal, y cuando llega a presentarse este prurito o esta reacción dermatológica, sobre todo cuando se asocia a enantema, es decir, rash sobre las mucosas, hipotensión o es un rash aparatoso, sabemos que se está comportando más como una reacción grave que posiblemente va a meditar cambio del tratamiento. Otras son las molestias osteomusculares, como cuáles. Artralgias, sobre todo sabemos que la piracinamida interfiere con la eliminación del ácido úrico y en este caso incrementa la hiperuricemia y el manejo es con aspirina y con AINES. Las hepáticas, que va a ser parte final de la plática, anafilácticas y alérgicas son raras en su presentación y obviamente obligan a la suspensión del medicamento. Y una parte importante son los gastrointestinales, en los cuales pues, son comunes al inicio náusea, vómito, epigastralgia. Siempre hay que vigilar que este no sea un podromos de una respuesta de hepatotoxicidad. Y es aquí donde entra más o menos ese juego que hacemos en la práctica clínica, donde permitimos el uso de los medicamentos, ya sea con alimentos o antes de dormir, y sin una franca contraindicación con el uso de antiácidos, antieméticos, inhibidores de bomba de protones, medicamentos contra la histamina 2 y carbonato de calcio. Solamente hay que tomar en cuenta, así como lo hacemos en el paciente con VIH, que estos suplementos de calcio, aluminio y magnesio hay que tomarlo por lo menos con 2 horas de diferencia. Entonces, ese efecto adverso que muchas veces nos refieren los pacientes, que es de la intolerancia gastrointestinal, puede ser minimizado con ajustes de alimentos y medicaciones sin ser una franca contraindicación absoluta. Pasando a los hematológicos, puede llegarse a observar trombocitopenia aislada, puede haber anemia, leucopenias, sobre todo comunes en algunos casos con isoniazida, rifampicina y piracinamida, hasta en el 40% de los casos, pero en estos casos se puede llegar a usar esteroide para tratar de mantener la medicación. En el caso de manifestaciones renales, pueden ser en forma de anemia hemolítica, glomerulonefritis, nefritis intersticial. En este caso, casi siempre se necesita el retiro de la medicación. El inesolid puede causar algo de mielotoxicidad. Neurológicas es un apartado aparte porque es un poco común que lo lleguemos a observar. Visuales es común, sobre todo con el etambutol, la neuritis óptica, y este es principalmente un efecto dosis dependiente. Amerita el retiro del medicamento en la sustitución solamente de la fase de sostén para evitar caer en una conducta de monoterapia, y en fase intensiva se puede obviar el etambutol, es decir, tendremos que crear una estrategia si el paciente ya tiene alteraciones sobre los colores, que no es parte de la plática, para poder sustituir este medicamento por otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mantiene riesgo de una discapacidad visual importante, un riesgo de ceguera, de mantenerse como tal la medicación. No hay una forma ideal de llegar al diagnóstico oftalmológico más que la prueba terapéutica. Y otros efectos adversos pues son los efectos adversos vestibulares y cocleares. Estos principalmente con aminoglucósidos pueden desarrollarse conforme pasa el tiempo inestabilidad, vértigo, nistagmo, ataxia, es dosis dependiente, puede haber tinnitus o silopsia y normalmente pueden llevar a una situación también irreversible. En el caso de manifestaciones neurológicas, pueden haber de sistema nervioso central, de sistema mental, digamos, y un sistema nervioso periférico. En el estado de ánimo hay algunos medicamentos que pueden causar psicosis y depresión, sobre todo isoniazida, cicloserina, etionamida, raramente fluoroquinolonas, pero esta afectación del estado de ánimo normalmente tiene una situación que puede considerarse multifactorial. No solamente es el impacto de la enfermedad, las interacciones con otros fármacos y otros estados subyacentes. En la mayoría de los casos no es necesario quitar el medicamento sin antes pasar por una terapia psicoconductual y farmacológica, en algunos casos el uso hasta de haloperidol. Por lo tanto, no es una situación que obligue al retiro del medicamento hasta que el otro tratamiento pues sea considerado como refractario. La afectación periférica es la más común que tenemos que identificar. La neuropatía periférica es común con la isoniazida y es dosis dependiente. Normalmente lo podemos observar ya en la fase de sostén, sobre todo cuando usamos una dosis mayor de una manera intermitente. Hay algunas situaciones que pueden promover esta afectación periférica, como el embarazo, malnutrición, abuso de alcohol, diabetes mellitus, enfermedad hepática subyacente. Y la isoniazida, el contexto de la situación es que promueve una mayor excreción de la piridoxina, por lo tanto, esta piridoxina se pierde del organismo, caemos en una situación de deficiencia,
y por lo tanto nos obliga a suplementar desde 100 hasta 200 miligramos al día y usar AINES o algunos antidepresivos para mejorar las condiciones neuropáticas. No amerita suspensión obligada del medicamento, se sugiere ajustar la dosis acorde al peso, mejorar el estado nutricional y en algunas cosas suplementar con otras vitaminas como tiamina, niacina y alimentos ricos en piridoxina como son carnes, lentejas, frijoles y obviamente dejar el alcohol. Y también en el caso de lisoniazida, fluoroquinolonas y cicloserina puede haber un mayor riesgo de epilepsia, ¿sí? Las cuales afortunadamente son situaciones raras. Hablando ya de entrada hacia lo que es la hepatotoxicidad, sabemos que puede ser un evento adverso común del tratamiento para la tuberculosis, que conduce a interrupciones de la terapia. En general, este DILI, que es como se conoce esta reacción de hepatotoxicidad en inglés, representa hasta el 7% de los efectos adversos. Se considera que es el causante hasta el 2% de las ictericias que aparecen en los hospitales y aproximadamente el 30% de los casos de insuficiencia hepática fulminante. El riesgo de este efecto adverso en diversos estudios va desde el 5 hasta el 33%. Y de manera global podemos ver que hay múltiples medicamentos que se asocian a este DILI, no solamente los que nos competen el día de hoy como antituberculosos, sino medicamentos antiarrítmicos, antipiréticos, antiepilépticos, y en el caso de medicamentos para la tuberculosis, isoniazida principalmente, piracinamida, son los que más están relacionados a este DILI. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta alteración? Casi siempre existe un consenso, aunque no hay como tal lineamientos que tengan, que, que, estén, perdón, que estén bien estandarizados por las distintas sociedades, pero la mayoría de los casos consideramos este DILI cuando hay un ALT o ST 5 o más veces el límite superior de lo normal, o que tengan una elevación de T3 veces con manifestaciones clínicas, o que tenga también esta elevación de T3 veces con un aumento de la bilirrubina por arriba de 1.5 veces. Estas son las manifestaciones clásicas que bioquímicamente vamos a buscar cuando sospechemos la hepatotoxicidad por los antituberculosos. Para entrar en el abordaje de estos efectos adversos, pues lo primero que tenemos que investigar es cómo se comporta el hígado, ¿sí? Tenemos una herramienta inicial que es el factor R, este lo usamos normalmente en la hospitalización como una relación entre el comportamiento de la ALT del paciente y la fosfatasa alcalina del paciente y sus valores normales y sus valores superiores, y podemos sacar un factor R que si es mayor de 5 es un factor hepatocelular. Un patrón mixto que es un factor R de 2 a 5 con esta fórmula que ven en la parte de arriba, o un factor colestásico con un factor R menor de 2. El problema, o más bien la situación, es que cuando hay una situación de un factor R elevado, pues existe un peor pronóstico, ¿sí? Mientras que en el patrón R menor de 2, existe un mejor pronóstico, pero existe un mayor riesgo de cronicidad. Esta herramienta normalmente la usamos y no fue creado solamente para esta situación de los medicamentos, sino lo usamos también como una estrategia para poder orientarnos a cómo analizar las pruebas de función hepática en un paciente que expresa alteraciones de estas y las herramientas necesarias para poder llegar al diagnóstico de la enfermedad. Como toda herramienta, pues tiene sus características. Es útil en el caso para precisar pues esta reacción de hepatotoxicidad asociada a los fármacos. Orienta sobre el posible abordaje y las herramientas complementarias a realizar en dicha situación. Puede variar acorde a los resultados. ¿Por qué? Porque si usamos unas pruebas muy basales, pues estas nos van a dar mejor información con respecto a las últimas, cuando el paciente está pues una alteración de las pruebas de funcionamiento del hígado. Y también es el primer paso para una herramienta que actualmente les voy a comentar que es de mayor sensibilidad, que es una herramienta que se llama RUCAM. Siguiendo con esto, pues sabemos que este patrón, dependiendo de cómo esté, pues nos ayuda. Si es un patrón hepatocelular, se sugiere, al ser toda esta situación del DILI, una situación de un diagnóstico de exclusión, pues realizar algunas serologías y algunos exámenes de laboratorio para identificar pues procesos infecciosos, procesos infiltrativos. En cambio, si el factor R se mantiene en menos de 2 y un patrón colestásico, pues normalmente nos complementamos con una imagen abdominal. Este DILI como tal es una situación de exclusión. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros pacientes pueden estar sometidos a otros medicamentos para la
tratamiento no solamente del VIH o la tuberculosis u otras enfermedades. Sabemos que pueden estar sometidos a otras enfermedades infecciosas o cuestiones metabólicas, infiltrativas o nutricionales, y al ser un diagnóstico de exclusión, normalmente se necesitan pues buscar intencionadamente serologías o cargas virales de virus hepatotropos, virus de hepatitis A, B, C y E. Buscar intencionadamente herpes virus por medio de citomegalovirus, Epstein-Barr o herpes simple. Buscar autoinmunidad por medio de anticuerpos antinucleares y los anticuerpos contra el citoplasma del hígado. Valorar la historia del etilismo, ¿sí? Buscar la historia, ver cómo se comporta la GGT y alteraciones en volúmenes de la serie roja. Para enfermedades infiltrativas como puede ser hemocromatosis o enfermedad de Wilson, pseudoplasmina, ferritina y alfa-1 antitipsina. Imágenes de hígado para precisar que no esté de manera concomitante, pues algún fenómeno isquémico sobre la vascularidad, situaciones trombóticas, situaciones obstructivas, yéndonos desde una sonografía hasta estudios de resonancia magnética. Hay siempre que investigar herbolaria y fármacos de venta libre. Y la CEPRE solamente estaría restringida si existe patología biliar como un estudio pues mucho más avanzado. Aquí tenemos un recordatorio prácticamente que el primer paso para identificar este DILI pues es calcular el factor R con la fórmula que les comentaba en las diapositivas previas, y dependiendo si el factor R es mayor de 5, menor de 5 o menor de 2, pues existen algunos test de primera línea y de segunda línea que son de ayuda para llegar al diagnóstico diferencial y realmente precisar que este DILI pues es una situación relacionada francamente al medicamento. Sabemos que hay algunos medicamentos que tienen pues esta posibilidad de dar un patrón de hepatotoxicidad. Tenemos como la amoxicilina, la propia isoniazida, inclusive medicamentos que usamos de manera normal como acompañantes de nuestros pacientes con VIH, como puede ser el trimetopril sulfamethoxazol, fluoroquinolonas o macrólidos, pueden tener esta posibilidad de hacer estos efectos adversos. Por lo tanto, hay que buscar intencionadamente pues, el resto de la polifarmacia que acompaña a nuestros pacientes para identificar que no haya una situación que perseguir. Pasando a estos medicamentos en los cuales pues, nos causan hepatotoxicidad, pues sabemos que las reacciones idiosincráticas son las más relacionadas a DILI por los antituberculosos. La hepatotoxicidad por isoniazida generalmente se da dentro de semanas o meses en vez de lugar a días, en vez de días a semanas. A diferencia de una reacción de hipersensibilidad donde ya el medicamento no lo volvemos a usar porque sabemos que va a causar una reacción severa, en este caso la isoniazida se puede volver a exponer en los pacientes y no necesariamente provoca una recurrencia de la hepatotoxicidad. La recuperación después de esta hepatotoxicidad por la isoniazida suele tardar algunas semanas y en la mayoría de los casos cuando se suspende el medicamento, pues el paciente regresa a una situación bioquímica normal. Se asocian a esta hepatotoxicidad por isoniazida, pues aquellos pacientes mayores de 50 años y aquellos que mantienen consumo de alcohol. Inclusive se ha visto que en aquellos que toman fenitoína y carbamazepina, por esta interacción se puede potenciar una mayor hepatotoxicidad. La rifampicina y la rifapentina, que son a fin de cuentas de la familia de las rifamicinas, pues pueden causar una interferencia en la captación de la bilirrubina. Y es común en los primeros días observar una hiperbilirrubinemia subclínica no conjugada y una ictericia, pero sin objetivarse un daño hepatocelular. Esto puede ser transitorio y ocurrir al principio del tratamiento, y en ocasiones más raras la rifampicina puede causar un daño hepatocelular y puede potenciar la hepatotoxicidad de otros medicamentos para la tuberculosis. En más raras ocasiones, la lesión hepatocelular puede ser de tipo de hipersensibilidad, donde ahí sí estaría contraindicada pues el uso del medicamento. También la rifampicina puede estar asociada a una situación de disfunción renal, anemia hemolítica o un síndrome parecido a la gripe. Y la mayoría de estas reacciones idiosincráticas, que es el motivo del tema, se manifiestan con esta anorexia, náusea, vómito, malestar general, la ALT importantemente elevada, fiebre, bilirrubina elevada, y normalmente ocurre en el primer mes del tratamiento. Pasando a la piracinamida, es probablemente el fármaco más hepatotóxico desde el punto de vista de los antituberculosos. Esta hepatotoxicidad se puede dar por dos mecanismos, tanto idiosincrático como intrínseco.
La hepatotoxicidad de la piracinamida aumenta con dosis más altas y su vida media es más larga. Inclusive en pacientes que tienen enfermedad hepática, la vida media alcanza hasta 15 horas y necesita un ajuste de la dosis porque mientras más le demos, y también esto ocurre en pacientes con insuficiencia renal, si mantenemos una dosis supraterapéutica bajo la depuración inadecuada, pues la posibilidad de una hepatotoxicidad está presente. Este es el RUCAM que les comentaba, es una herramienta que se validó no más de 10 años aproximadamente, en las cuales el primer paso es calcular el factor R, es decir, un patrón hepatocelular o un patrón colestásico. Se tiene que tomar en cuenta, pues, desde cuándo se inició el tratamiento, ¿sí? Y a cada uno de los ítems, les voy a dejar la plática, obviamente, al personal de la AMBI para que lo vean, se van aumentando o disminuyendo puntos, ¿sí? Dependiendo de dónde partamos, si el paciente tiene un riesgo hepatocelular o un patrón colestásico, se empiezan a hacer cómo se comportan las transaminasas, ¿sí? Cómo hay un aumento o disminución de las mismas, inclusive otros factores como la presencia de alcohol o la edad. Cada uno de estos puntos va aumentando o disminuyendo el puntaje y son dos páginas, ¿sí? Inclusive la encuentran en internet. Y entonces al momento final de hacer una suma, el RUCAM nos dice la probabilidad de que realmente el paciente tenga como tal una hepatotoxicidad asociada o no a ese medicamento en particular, en base a esta puntuación. A partir de 3 puntos, de 3 a 5, 6 a 8 y más de 8, pues el paciente tiene una posible, probable o altamente probable hepatotoxicidad asociada a alguno de los medicamentos que se usen para la tuberculosis. Otra escala que también nos ayuda es la escala de Naranjo. La escala de Naranjo son ciertas cuestiones que simplemente pueden caer sí en la subjetividad, pero nos dicen la relación de causalidad entre el medicamento y el posible efecto adverso. A cada uno de estos se le da un puntaje dependiendo si la respuesta es sí o la respuesta es no, y se da obviamente un score que al final obviamente se suma, y dependiendo del score se puede dar una respuesta afirmativa o positiva de si el paciente tiene como tal una hepatotoxicidad relacionada a los medicamentos. Otra escala, en este caso es una escala pues diferenciada del DILI, en la cual pues nos dice que el paciente puede caer en una situación de DILI leve, moderado o severo, dependiendo de cómo se comportan las transaminasas, la fosfatasa alcalina y las bilirrubinas. Ahorita lo vamos a ver con un poco más de detalle. De manera general, ¿cuáles son los ajustes terapéuticos en cualquier DILI, no solamente relacionado a la tuberculosis? Antes del inicio de la terapia hay que evaluar parámetros hepáticos basales y el perfil lipídico. Hay siempre que identificar enfermedades hepáticas preexistentes, presencia de metástasis hepáticas o infecciones virales. Durante la terapia siempre hay que monitorizar los parámetros bioquímicos hepáticos cada 2 semanas, durante las primeras 8 a 12 semanas y luego cada 4 semanas hasta completar la terapia. Y al final de la terapia se recomienda de manera general no volver a exponer el fármaco causante, especialmente si la lesión hepática en un inicio pues fue aparatosa, con una elevación significativa de aminotransferasas o inclusive con datos de disfunción hepática en agudo. Y la única excepción pues sería situaciones que pongan en peligro la vida y que no exista otra alternativa más que mantener el tratamiento con esa droga. Aquí tenemos los grados de este DILI, ¿sí? No solamente para tuberculosis. El grado 1 implica, pues, transaminasas menor de 3 veces el límite superior normal, bilirrubina menor de 1.5 veces y la fosfatasa alcalina menor de 2.5 veces. En la mayoría de los casos, se puede considerar como una respuesta adaptativa. No es necesario suspender el medicamento, sobre todo si logramos excluir a lo largo de nuestra investigación, pues algunas otras orígenes de estas reacciones adversas, y lo único que se hace es iniciar tratamiento sintomático. El problema empieza a partir del grado 2. En el grado 2 es cuando ya tenemos una elevación de 3 a 5 veces el valor normal de ALT y AST, de 1.5 a 3 de las bilirrubinas y de 2.5 a 5 veces el valor de la fosfatasa alcalina. Aquí ya se empiezan a omitir las dosis y se empieza a mantener un cuidado más extremo de lo que es el hígado. No solamente transaminasas, bilirrubinas, fosfatasa alcalina, sino empezar a tomar INR, albúmina 2 veces por semana, iniciar tratamiento sintomático y vigilar.
¿sí? El primer paso es vigilar y si los parámetros hepáticos persisten por más de 2 semanas, aún con la suspensión del medicamento, pues se tiene que iniciar algún grado de inmunosupresión y suspender obviamente el medicamento. Ahorita vamos a ver cuáles son las herramientas de inmunosupresión que están pues validadas para estos escenarios. Tras la mejora, pues la terapia podría reanudarse una vez que logramos disminuir pues el uso de los corticosteroides. Y las reacciones moderadas a severas son estas que vemos en esta parte, el grado 3 y el grado 4. Transaminasas de 5 a 20 veces el valor normal, bilirrubinas de 3 a 10 veces y fosfatasa alcalina de 5 a 20 veces. Y en el grado 4 o severo, transaminasas más de 20 el valor normal, bilirrubinas más de 10 y fosfatasa alcalina más de 20. Aquí es una situación de urgencia, tiene que ser ya hospitalizado el paciente. Aquí es donde ya empezamos a ver, si es que no llegamos a un diagnóstico rápido de exclusión, pues la biopsia hepática para excluir la progresión de alguna otra enfermedad y evaluar el patrón y el daño de la gravedad. Como tal, no hay unos criterios para que nos ayuden a identificar qué pacientes se van a beneficiar o no de esteroides, pero en este caso está iniciado los corticosteroides y algunas terapias inmunosupresoras. El manejo general se suspenden los fármacos. Se controlan los parámetros hepáticos e INR diariamente. Se ingresa al hospital, sobre todo si hay evidencia bioquímica de insuficiencia hepática, es decir, una bilirrubina aumentada y alteraciones del INR. Hay que detener los fármacos adicionales no indispensables hasta que se resuelva la hepatotoxicidad. Se inician corticosteroides, metilprednisolona o equivalente a dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo día según la gravedad. Inclusive se ha postulado el uso temprano de micofenolato de mofetilo a dosis de 1 gramo 2 veces al día. Pasando a la parte final de la plática, que es el manejo del DILI con antituberculosos, pues de manera general sabemos que la hepatotoxicidad complica el tratamiento de tuberculosis hasta en un 30%. En casos no leves, se suspende el tratamiento hasta que se hayan eliminado todas las sustancias del organismo y estos marcadores de lesión hepática hayan vuelto a valores normales. ¿Qué es lo que buscamos? Que las transaminasas pues estén menores de 2 veces el valor normal y haya resolución de los síntomas de hepatitis. Esto, de manera general, puede tardar de 2 a 4 semanas. Si esta respuesta de hepatotoxicidad se desarrolla cuando el paciente ha mejorado y ya está respondiendo al tratamiento de la tuberculosis, pues ya no es necesario dar el tratamiento de la tuberculosis y se puede esperar la recuperación. Pero hay algunos casos en que esta hepatitis o esta hepatotoxicidad se desarrolla en estas etapas iniciales del tratamiento, que es la fase intensiva, o en pacientes severamente enfermos o que tienen todavía frotis positivo para tuberculosis, y entonces en estos escenarios se debe de iniciar un régimen que se llama libre de hepatitis, ¿sí? Con fármacos libres de hepatitis. ¿Y cuáles son estos medicamentos conocidos? Etambutol, estreptomicina, cloroquinolonas y cicloserina. La reintroducción de estos medicamentos, si fuese necesario, debe ser de una manera escalonada y comenzando con aquellos que tengan mayor actividad bactericida y luego esterilizante. Y el retesteo con estos fármacos hepatotóxicos no se debería de recomendar si en un inicio la evidencia fue de una lesión hepática pues aparatosa o prácticamente fulminante. Esta reintroducción de los medicamentos, como les comentaba, se debe de hacer de una manera escalonada, iniciando con los medicamentos bactericidas y luego esterilizantes. Siempre hay que partir con el etambutol. Etambutol es un medicamento que es seguro a nivel del hígado, por lo tanto se puede usar a dosis plenas si no hay mayor problema. Posteriormente, el medicamento que se introduce es la rifampicina, a dosis escalonadas, y aquí hay distintas guías. Supongamos esta, que viene de un artículo del año 2023 de revisiones de tuberculosis, nos dice que hay que introducir la rifampicina a dosis escalonadas. 100 miligramos el día 1, 200 el día 2, 300 el día 3, tomar unas PFHs intermedias, si estas están mejores, pasar al día 4 con 400 miligramos, día 5 con 500 y el día 6 hasta 600 miligramos. Si las PFHs después de esta primera semana de testeo y reintroducción de los medicamentos se mantienen favorables, se añade isoniazida, ¿sí? Siempre y cuando el cuadro inicial no haya sido grave y también se hace de una manera escalonada. 50 miligramos día 1, 100 miligramos día 2, PFHs intermedias y así hasta el día 6, hasta llegar a la dosis plena del medicamento, que son 300 miligramos en el día.
Si así lo fue, pues se mantiene un esquema con el etambutol, rifampicina y la fluoroquinolona. Pero si no hay tolerancia a la isoniazida, pues obviamente este medicamento va para afuera. Ahorita lo vamos a ver un poco más en algunos algoritmos más adelante. Si el esquema con etambutol, rifampicina e isoniazida fue reintroducido y tolerado, pues ya no hay que añadir piracinamida. Inclusive se puede hacer el tratamiento pleno para la tuberculosis con estos 3 fármacos, solamente que se aumenta el tiempo. Una fase intensiva de 3 meses y una fase de sostén de 7 meses con rifampicina e isoniazida. Valorar piracinamida solamente en los casos que se consideran graves, sobre todo en patología del sistema nervioso central, o en su caso también se puede dar algún aminoglucósido del tipo streptomicina. Si no se consigue la streptomicina, se puede usar amicacina o canamicina. Partiendo a lo que es ya exclusivo del tratamiento de la tuberculosis y esta reacción de hepatotoxicidad, en el caso de DILI leve, que es una transaminasa menor de 200 y una bilirrubina total menor de 4, se puede continuar el tratamiento contra la tuberculosis. Se debe continuar la terapia retroviral. Recordar que la rifampicina puede incrementar en los primeros días los valores aislados de bilirrubina total y fosfatasa alcalina. A lo largo de la primera semana se repiten la transaminasa y la bilirrubina. Si han mejorado, se puede suspender el monitoreo bioquímica. En cambio, si esta transaminasa y la bilirrubina total permanecen elevadas, pero en un valor estable a lo largo de las primeras 4 semanas, se debe de empezar a hacer un estudio adicional de otras causas. Si la transaminasa y la bilirrubina aumentan aún más, este DILI leve pasa a convertirse en un DILI moderado a grave y es cuando se hace una mayor intervención. En el caso del DILI moderado, que es el paciente que está clínicamente bien, pero con una transaminasa por arriba de 200, independientemente del valor de la bilirrubina, se detiene el esquema contra la tuberculosis. Se suspende también profilaxis con el trimetoprim. Valorar suspensión del tratamiento retroviral, sobre todo si hay dentro de sus componentes agentes hepatotóxicos o con riesgo de interacción que pueda agravar una lesión hepática. Y aquí se empiezan a jugar con nuevos medicamentos, comenzar con moxifloxacina y etambutol. Después de que ya tenemos moxifloxacina y etambutol, que son fármacos seguros para el hígado, se repite la transaminasa y la bilirrubina en 2 a 3 días si el paciente está hospitalizado o 7 días si el paciente está ambulatorio. Y cuando la transaminasa ya está por debajo de 100, se reintroducen los otros fármacos. ¿Y esto cómo se hace? Como se ve en la parte de la derecha. En el día 1 se puede iniciar rifampicina según el peso del paciente. Al día 3 se mide la transaminasa. Si esta está mejor o estable, para el día 4 y el día 6 se agrega isoniazida acorde al peso. Para el día 7 se mide la transaminasa, si esta se mantiene mejor o estable. Para el día 8 podemos iniciar la piracinamida y para el día 10 pues medir las transaminasas y ver si están mejor o estable. Por eso les comentaba que las guías cambian, ¿sí? En este caso las guías son de un journal de Sudáfrica, que es de los pocos que más o menos ha intentado dar recomendaciones con respecto a lo que pasa con el paciente con DILI y que también tiene VIH, ¿sí? En el caso de un DILI moderado, en el caso de las transaminasas arriba de 200, aquí hay un pequeño error, aquí es arriba de 200 y la bilirrubina total por arriba de 4. De igual manera se detiene la terapia retroviral, sobre todo si hay agentes hepatotóxicos o con riesgo de interacción. Se detiene la profilaxis con cimetoprim, sobre todo si observamos una alteración de la GGT y la fosfatasa alcalina. Se debe detener la rifampicina porque es la causa más probable de una ictericia aislada. Y en estos casos, cuando realmente le estamos postulando que la rifampicina es el agente causal, continuamos con isoniazida, piracinamida, etambutol y agregamos moxifloxacina. Repetimos las transaminasas y la bilirrubina a los 7 días. Y si las pruebas de función hepática se mantienen mejores, podemos quitar la fluoroquinolona y tratar a lo largo del tiempo de reintroducir nuevamente el esquema habitual con la rifampicina, la piracinamida y la isoniazida, bajo el entendido de que estos eventos a veces son de una respuesta adaptativa y no necesariamente implica que el paciente, después de esa suspensión y eventualmente una nueva reintroducción, va a tener nuevamente una situación de un daño a nivel hepático.
Después de que volvemos a introducir los medicamentos habituales a las dosis habituales acorde al peso del paciente, deberemos de vigilar el comportamiento de las PFHs. Si las PFH se mantienen normales, regresamos a un esquema convencional, que en este caso es mantener el esquema intensivo de 2 fármacos que conocemos de 2 meses con 4 fármacos y de 4 meses con 2 fármacos. Si vuelven a alterarse, pues vamos a tener que mantener fuera a la rifampicina, y si persiste la alteración sobre las transaminasas, pues considerar diagnósticos complementarios. Algo que hacen énfasis las guías es que siempre hay que tratar de rescatar los fármacos con actividad bactericida, rifampicina e isoniazida. La rifampicina es el fármaco con mayor actividad bactericida. Por lo tanto, si lo tenemos que retirar obligadamente del esquema, pues casi siempre tenemos que crear esquemas que son de una mayor duración y una mayor temporalidad. En el caso de que yo tenga que omitir la rifampicina, podré crear un esquema con isoniazida, moxifloxacina, etambutol y aminoglucósido en fase intensiva por 2 meses y una fase de continuidad o de sostén con isoniazida, moxifloxacina y etambutol por 16 meses. Si yo tengo que omitir la isoniazida, pues tendré que dar rifampicina, moxifloxacina y etambutol por 2 meses y una fase de sostén con rifampicina, moxifloxacina y etambutol por 10 meses. Si yo tengo como tal que eliminar la piracinamida con un esquema con rifampicina, isoniazida y etambutol por 9 meses, será suficiente para volver a tener pues este componente de antituberculosis pleno. En el caso del DILI grave, que es náusea, vómito, ictericia, dolor abdominal, pues hay que ofrecer una atención hospitalaria. Hay que monitorizar de manera adicional pruebas hepáticas de síntesis como el INR, la albúmina, la glucosa. Se suspende toda la terapia antituberculosa, la profilaxis con cimetoprim y el tratamiento retroviral, y se debe de iniciar con un esquema libre de hepatitis como es aminoglucósido, etambutol y moxifloxacino. A los 2-3 días de esta suspensión e introducción del nuevo esquema, se debe de repetir la transaminasa y la bilirrubina, y solamente se va a permitir volver a administrar los medicamentos cuando logremos otra vez disminuir las transaminasas por debajo de 100 y el valor de la bilirrubina total sea normal. De igual manera, en el día 1 iniciamos rifampicina, al día 3 medimos de manera intermedia, al día 4 a 6 agregamos la isoniazida, al día 7 medimos nuevamente la transaminasa, al día 8 pudiéramos considerar iniciar o reintroducir la piracinamida y al día 10 pues tener una medición ya que nos oriente a que ninguno de los medicamentos previos pues fue el causal de la hepatotoxicidad o que por lo menos que su reintroducción no nos está dando una nueva situación de hepatotoxicidad. Monitorizar de manera semanal las enzimas del hígado cada 4 semanas durante y después de la reexposición. Si el paciente en algún momento a lo largo del tiempo no tolera la rifampicina después de introducirlo, pues sabemos que ese segundo testeo pues ya no me está apoyando intentar hacer un tercer testeo. Y esto aplica para rifampicina y para isoniazida. En este caso, pues ya damos por perdido ese medicamento y entonces suspendemos la rifampicina, verificamos las transaminasas en ese lapso de 2 a 3 días. Si esta transaminasa está por debajo de 100 y la bilirrubina es normal, pues ahora vamos a iniciar la isoniazida, ¿sí? Verificar la transaminasa de 2 a 3 días. Si la transaminasa se mantiene estable, pues pasamos a un esquema libre de rifampicina y optimizamos el resto de medicamentos. Si después o en caso contrario la transaminasa empeora, pues también voy a tener que obviar o deshacerme de la isoniazida y voy a tratar de contener un esquema que tenga libre de rifampicina e isoniazida. Considerar la posibilidad de no volver a probar la piracinamida, sobre todo cuando no se haya tolerado la rifampicina, y en todos los casos, pues al ya haberse documentado una alteración sobre la funcionalidad del hígado, pues se debe de observar cada 4 semanas el monitoreo de las transaminasas. Lo mismo pasa con la isoniazida. La única diferencia es que si yo tengo solamente intolerancia a la rifampicina, podré crear el esquema 1, que es el que les comentaba en la diapositiva previa. Un esquema que se lleva a una mayor temporalidad porque la rifampicina es el fármaco más esterilizante. Pues en el caso de que el medicamento que no tolere sea la isoniazida, pues
podré crear un esquema libre de isoniazida, en este caso por un esquema de 12 meses aproximadamente. En el caso de tuberculosis latente existe pues la necesidad de monitorizar las pruebas de funcionamiento del hígado para ver medicamentos y checar que no haya medicamentos hepatotóxicos, checar que no haya hepatitis viral u otras enfermedades hepáticas preexistentes, medir y obviamente checar que el paciente no tenga una transaminasa basal de manera anormal. En las mujeres embarazadas o en el puerperio inmediato, 3 meses, son personas que tienen un mayor riesgo de hacer hepatotoxicidad con los medicamentos para la tuberculosis. Y se debe de suspender el tratamiento con isoniazida si existe pues esta elevación de las transaminasas 3 veces el límite superior en presencia de síntomas o 5 veces en ausencia de síntomas. Se mantiene el monitoreo mensual, ¿sí? Y también se puede ofrecer en su momento una monitorización semanal de ALT en caso de que el paciente tenga pues un estado asintomático pero con alteración de 3 veces el valor normal hasta la resolución o la interrupción del tratamiento, sobre todo si la condición hepática empeora. El pronóstico de la enfermedad, ya para las últimas 2 diapositivas, es que está determinado por la forma en que se presentó pues este patrón de lesión hepática. Un DILI con características colestásicas tiene una mayor probabilidad de desarrollar una lesión hepática crónica. Un DILI de características hepatocelulares es más probable que sea fatal o resulte en un trasplante de hígado. La mayoría de los pacientes, aún con esta reintroducción de los medicamentos, pues pueden llegar a tener una recuperación espontánea dentro de los primeros 6 meses de haberse escogido de manera adecuada los medicamentos de su esquema. El 17% pueden tener una lesión hepática o crónica, es decir, aquellos que mantienen enzimas hepáticas elevadas después de 6 meses por el medicamento. Se calcula más o menos que el 10% pueden llegar a una situación de muerte o necesidad de trasplante hepático por una lesión hepática fulminante. Y hay una herramienta que se llama la ley de He, que es de Heeman-Zimmerman, el cual nos da un pronóstico cualitativo de la mortalidad. Sobre todo nos dice que el paciente va a tener un 10% de mortalidad si se conjuntan 3 de los siguientes escenarios. Una ALT o AST en suero más de 3 veces el valor superior normal, una bilirrubina total mayor de 2 veces el valor normal, sin datos iniciales de colestasis, y que no, después de hacer este estudio, no se puede encontrar ninguna otra razón para explicar el aumento de las aminotransferasas y de las bilirrubinas. Y ya para terminar, pues tenemos las conclusiones. Las conclusiones principales después de esta plática es que el manejo de este DILI o esta hepatotoxicidad por los antituberculosos es complejo, requiere obviamente de un alto nivel de sospecha y es una indicación para hacer estudios, ya que es una situación de un diagnóstico de exclusión. El primer paso es identificar el patrón del daño, inclusive nos ayuda para prever el pronóstico, y este patrón del daño a nivel de las pruebas del hígado, pues puede ser una orientación inicial para identificar el agente causal y el comportamiento de este puede orientarnos a la necesidad de algunos exámenes de extensión, no solamente bioquímicos y de gabinete. El DILI necesita un monitoreo bioquímico exhaustivo y la necesidad obligada de medicamentos disponibles básicos de segunda línea y moléculas de primera línea no coformuladas. Siempre hay que pensar que la mejoría o dar el tratamiento para la tuberculosis en un buen estado nutricional puede mejorar esta tolerancia hepática a la medicación ofrecida. La mayoría de las estrategias de tratamiento nos orientan a suspender la medicación, tratar de identificar por medio de este testeo cuál es el agente causal de esta hepatotoxicidad y posteriormente la reintroducción secuenciada de los medicamentos con la necesidad de, obviamente, identificar el agente causal y la tolerancia al esquema previamente tóxico, recordando que es una respuesta adaptativa, no necesariamente implica la suspensión obligada de ese fármaco. Posteriormente, el organismo puede caer en un escenario de adaptación en la cual, aunque se reintroduzca ese medicamento nuevamente, tal vez no haya una reacción tóxica. En el caso de los tratamientos de pacientes con VIH, pues siempre hay que checar interacciones con los antirretrovirales. Actualmente es una situación más difícil porque ya no tenemos como tal nevirapina, efavirenz, inhibidores de proteasa, que en su momento sí se suspendían
de manera importante de los pacientes. Actualmente tenemos inhibidores de integrasa con menores interacciones, por lo tanto no es obligado retirar más que en situaciones extremadamente graves el tratamiento retroviral. Hay que checar los medicamentos profilácticos porque tienen un riesgo innato de hepatotoxicidad y los otros medicamentos asociados, ya que todos pueden tener un potencial intrínseco de hepatotoxicidad. Recordar que los esquemas sin rifampicina, por concepto, necesitan una mayor temporalidad y una mayor duración. Pero en los casos de la isoniazida, aunque es un excelente medicamento bactericida, pudiéramos crear que la isoniazida puede ser sustituida bioequivalentemente por la dupla de etambutol y de fluoroquinolona. Es decir, cuando usamos etambutol y fluoroquinolona, como que estamos teniendo la misma actividad de la isoniazida, aunque sean medicamentos completamente diferentes. Y de esta enfermedad hay que recordar que no hay consensos en los lineamientos. Ustedes van a investigar en las guías europeas, en las guías americanas, sí se menciona parte de la información que en este momento les he ofrecido, pero no hay como tal un lineamiento bien estandarizado y reciente de alguna de las guías de VIH que nos diga en este escenario, con estos esquemas retrovirales, es lo que se tiene que hacer con la hepatotoxicidad asociada a los antituberculosos. Por lo tanto, estos lineamientos que les acabo de comentar podrán llegar a ser modificables a lo largo del tiempo y hay que recordar también que tenemos nuevos medicamentos para la tuberculosis, como el caso de veraquilina, linezolid y otros medicamentos como el pretomanid, los cuales pueden algunos sí y algunos no tener este potencial de efectos tóxicos a nivel del hígado y por lo tanto estas recomendaciones a lo largo del tiempo pues van a cambiar. Y ya con esta es la última diapositiva. Dejo de compartir la pantalla y estoy abierto a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Pablo. Pues su presentación muy completa, como siempre, y tenemos oportunidad de algunas preguntas que tenemos aquí que nos hicieron llegar. Mm, Sí, hay una bueno, pregunta que nos preguntan que si en una paciente que tiene una urgencia, es decir, donde no se puede suspender el antituberculoso, como puede ser una tuberculosis meningia, se pudiera recomendar el inicio de tratamiento intravenoso de segunda línea. La verdad es que sí. Inclusive hay algunos esquemas de tratamiento que se han postulado con carbapenémicos, con linezolid y con algunos medicamentos orales o intravenosos que no sean hepatotóxicos para tratar de mantener esta estrategia, sobre todo los aminoglucósidos, los cuales tienen una buena pues, indicación en el caso de la tuberculosis meningia. Posiblemente en este caso donde se desarrolle un DILI, pues es estarle jugando con este esquema de medicamentos libres de hepatitis, junto con el uso de corticosteroides que de antemano ya están en el caso de la tuberculosis meningia y tal vez algún grado de inmunosupresión. de acuerdo. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿considera que la evidencia reciente del uso de Victegravir a doble dosis en personas con VIH y tuberculosis potenciaría los efectos secundarios? Al momento parecería que no. Realmente la interacción entre Victegravir y rifampicina parecería que sí disminuye las concentraciones de Victegravir, inclusive también afecta las concentraciones de tenofovir a la fenamida, y entonces no parecería que fuera una situación que realmente promueva una posibilidad de un daño mediado por los medicamentos. Entonces yo creo que tal vez sí vaya a ser una buena intervención, obviamente conforme se use en la mayor cantidad de pacientes, pues más la posibilidad de tener evidencia de si hay o no alguna contraindicación. Ok, por el momento, como no hay alguna incorporación en alguna guía, pues la sugerencia es no hacerlo. Así exactamente, Y mantenerse con luego, el otro inhibidor de integrasa a dosis doble. así es. Y en un paciente con tuberculosis y hepatitis C, la indicación es iniciar primero la antiviral de acción directa para curar la hepatitis y reducir el riesgo de DILI, o es prioritario dar tratamiento antifímico. Ay, la verdad me pones difícil la situación.
Tuve un paciente hace un año aproximadamente en ese escenario. Yo lo que hice de una manera personal, después de haber revisado la evidencia, fue primero priorizar el tratamiento para la tuberculosis, como una situación que conllevaría más riesgo de manera inmediata para la enfermedad, y ya después, cuando logré terminar el tratamiento para la tuberculosis, me fui con tratamiento para hepatitis C. Entonces, eso es lo que yo hice de una manera personal y lo que en algunos artículos se ha visto que es lo posible de realizar. De acuerdo, sí, es una situación clínica compleja. Pues me parece que ya no hay más preguntas. Pues una vez más, muchas gracias por habernos acompañado, doctor. Esperamos que no sea la última. Gracias por compartirnos su experiencia. Y a todos los que se conectaron, también les agradecemos mucho. Les pedimos por favor que sigan a la asociación mediante sus redes sociales. Tenemos próximamente el curso de salud mental y VIH en la página de Facebook. Pueden encontrar los datos acerca de cómo pueden inscribirse y va a haber algunas otras actividades académicas a lo largo de estos meses. Entonces, por favor, les pedimos que estén al pendiente. Y pues muchas gracias a todos y esto sería todo y buenas noches. A ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches a todos.